Audio del corazón espiritual. Es parte de la charla del 10º día del retiro de meditación vipassana. Hay 4 principios básicos en el desarrollo espiritual. El hecho de que existe una realidad suprema, es decir, una existencia que engloba todo y es universal. La naturaleza de esa realidad suprema es la conciencia. La existencia de un ser supremo. Y que este ser supremo puede ser revelado con la práctica de meditación. No es teoría. Existe una identidad entre el Ser Supremo y la realidad suprema. Se dice, yo soy esa conciencia suprema. Tot ma vasi en sánscrito, que significa tú eres eso. O en la religión cristiana se dice yo soy el que yo soy. Con la meditación llegamos a descubrir esa luz dentro nuestro. Y esa luz está presente en todas partes. Entonces, cuando algunas personas dicen, soy Dios, se están refiriendo a la esencia de cada uno de nosotros. Si analizamos un poco, la gente define a Dios como un ser limitado, con ciertas cualidades muy buenas, pero en definitiva, todas estas cualidades son limitativas, ya que Dios es la realidad suprema, es toda la existencia que engloba todo, incluyendo a nosotros. Un meditador de India llamado Satchi Ananda define a Dios como pura existencia, pura conciencia, puro éxtasis. Se refiere a la conciencia adquirida como éxtasis radiando desde esta misma conciencia universal. El meditador deja de ser uno para formar parte del todo. Luego vuelve a ser un individuo, pero no es el mismo de antes. Vuelve con la experiencia y la sabiduría de Dios. Entonces, desde el punto de vista práctico, con la meditación se aprende a observar los objetos sin apego o aversión. Con esto, nuestra vida cambia. Vivimos la vida de manera consciente en el presente. Nos sentimos libres en el sentido de que no somos esclavos de apegos a objetos y o aversiones de cosas o situaciones negativas. Estamos más conscientes. Y por lo tanto estamos más receptivos a lo que sucede dentro nuestro, pudiendo experimentar en cualquier momento, si seguimos practicando la meditación, al Ser Supremo que somos en esencia. Comúnmente este Ser Supremo se denomina corazón espiritual, ya que esta luz de Dios se encuentra en la zona del pecho proveniente desde otro plano de conciencia. Mientras meditamos, estamos sin pensamientos, con el cuerpo muy calmado. Nos enfocamos en la zona del pecho y nos preguntamos, ¿quién soy yo? De esta manera estamos dirigiendo nuestra energía o atención a ese Ser Supremo. Eventualmente se revela y seguimos meditando en otro nivel de conciencia. La meditación del corazón espiritual nos ayuda a descubrir ese gran secreto. El secreto que todo aspirante del camino espiritual busca. El secreto de que no hay secreto. Es tan evidente, está con nosotros en todo momento y en todas partes, pero no hemos parado nuestra mente para simplemente observar y reconocer quiénes somos realmente. Es verdaderamente algo tan simple, pero asombrosamente casi imposible para la gran mayoría de las personas. El mundo de la mente con sus apegos y aversiones los tiene esclavizados. Este estado del Ser Supremo no puede ser logrado, tomado u obtenido, solo puede ser revelado. San Juan de la Cruz lo define como nada, nada. Rumi, un filósofo sufi, decía que solo la belleza que dura es aquella proveniente del corazón espiritual. Un filósofo cristiano lo llamaba el templo del corazón y altar de Dios. San Agustín lo definía como lo más íntimo de mí. En la medicina china se llama el órgano real. En la India existen diferentes tipos de yoga. Entre ellos está el Bhakti Yoga, que se refiere a la senda de la devoción o del amor divino. Se trabaja mucho con el corazón. En este caso, Ramakrishna
decía que todos los senderos espirituales te llevan a la casa de Dios, pero Bhakti Yoga te lleva al dormitorio de Dios. Hay una orden cristiana en Egipto llamada los Padres del Desierto, que siguiendo el ejemplo de San Juan el Bautista, realizan prácticas de meditación para descubrir directamente el intelecto del corazón. Hablan de nipsis, que significa el estado consciente sin pensamientos, que es el guardián del corazón. Se puede buscar en internet como Filocalía de los Padres de Niptik. Significa aquellos que practican la conciencia del corazón. Algunos definen el corazón espiritual como un órgano de conocimiento de nuestra interioridad en la medida que lustremos el espejo del corazón. El corazón es visto como una herramienta para revelar la verdadera esencia, nuestra naturaleza verdadera. El camino espiritual inicia con la mente y termina con el corazón espiritual, desde un punto relativo de existencia hasta llegar a la experiencia de la realidad absoluta. Nuevamente, volviendo a la práctica de meditación del corazón espiritual, se desarrolla la sabiduría, la revelación, simplemente meditando, estando en este estado de conciencia, atento, sin pensar, conectado con el corazón espiritual. Imaginen unas brasas calientes, que al soplarlas continuamente, tarde o temprano se enciende el fuego. En este caso, al enganchar nuestra atención con el corazón espiritual y mantenernos allí, es como soplar las brasas. Eventualmente el corazón espiritual se activará y empezará un nuevo proceso de desarrollo espiritual. Mantener el corazón espiritual activo es difícil para muchas personas por el temor, el miedo. Así que hay que desapegarse de esa negación o dolor. La negación del dolor emocional es una negación a la vida misma, ya que la vida contempla las dos polaridades. No podemos solamente estar apegados a lo bueno y rechazar lo negativo. Por ello estamos entregando nuestra mente para ser ecuánime y poder estar por encima de esto, y así poder activar más a nuestro corazón espiritual. En una de las charlas del Dalai Lama, contaba de un monje tibetano que estaba en la cárcel en China, con muchos otros monjes, y le decía al Dalai Lama que en una ocasión sintió temor de perder la compasión por el guardia chino de la cárcel. Se refería al peligro de perder esa conexión con su corazón espiritual. Vivir con el corazón abierto se refiere a vivir hacia adentro, abriendo las puertas hacia el infinito dentro de nosotros mismos. Esto nos da vitalidad, pasión, ganas de hacer más de lo que nos gusta. Ya hemos experimentado esto en el pasado. Los jóvenes son así, pero decimos que cuando ya son más adultos empiezan a perder ese espíritu aventurero, esa pasión. Con tantas frustraciones o situaciones adversas, sus corazones ya están cerrados. Ya hay muchos apegos y aversiones que no dejan que se manifieste la pureza del corazón espiritual. Un ejercicio práctico que pueden hacerse es el de meditar primero en el corazón espiritual. Luego, invocar la imagen o pensamiento de un ser querido. Surge amor, ternura, gratitud. Ahora piensen en una persona que consideran enemiga o que no quieren. Si hay mucha aversión, no podrán quedarse meditando en el corazón espiritual. Entonces cambien nuevamente a la persona que quieren o aman y su corazón otra vez estará abierto nuevamente. Así nos damos cuenta de que si mantenemos nuestro corazón abierto desde la perspectiva de la personalidad, es demasiado complicado. Rumi decía, sentir alegría en el corazón cuando la angustia aparece. También decía, si quieres encontrar a tu gran ser amado, mantente presente en tu corazón. Ramana Maharshi decía que cuando uno está viviendo desde el corazón espiritual, se degusta solo amor, se oye solo amor, se ve solo amor, se huele solo amor y se toca solo amor. Los astrofísicos definen el corazón espiritual como un punto de singularidad, como un agujero negro en el espacio. Todos los problemas y angustias pueden ser absorbidos, todo se perdona, si uno se mantiene enfocado en ese punto de singularidad.
Una de las características de la meditación enfocada en el corazón espiritual es que van a sentir que el cuerpo físico se relaja totalmente y la mente automáticamente deja de pensar. Aquí tendrán otra experiencia adicional que valida el hecho de que la mente y el cuerpo son dos caras de una misma moneda. También van a notar una especie de vacío en la zona del pecho y un calor que puede llegar a ser intenso. En el caso del Padre Pío, los doctores se sorprendían, ya que su corazón a veces llegaba a los 44 a 45 grados centígrados. Entonces, con la meditación en el corazón espiritual estamos dejando de lado la personalidad y empezando a vivir desde la intuición, donde se dan las soluciones instantáneas a los problemas cotidianos sin tener que pensar. Se vive en un estado de mayor paz mental, ya que no pensamos y somos más saludables, ya que nuestro cuerpo está más relajado. Empezaremos a vivir constantemente un sentimiento de sacralidad. En Shaivinismo, que es una corriente musulmana de la zona de Kashmir, que queda entre Pakistán e India, se dice que actuar sin el corazón es una pérdida grande de eficiencia espiritual. Es importante para ellos vivir la vida de manera eficiente. Se refiere a vivir la vida de acuerdo con la naturaleza que nos rodea, que es Dios. Y si nosotros estamos conectados con nuestra divinidad en nuestro corazón, entonces estamos viviendo al unísono con la vida, eficientemente. Entusiasmo es una palabra cuya raíz griega es enteos, que significa Dios adentro de uno. Es por esto que se dice que nada puede ser logrado si no hay entusiasmo. Winston Churchill decía que el éxito se logra pasando de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Aquí tenemos el ejemplo de San Juan de la Cruz, que por honrar a su corazón pasó por muchas dificultades, pero a la larga se convirtió en un gran santo. Volviendo a la práctica de meditación, el proceso de disolución de las estructuras negativas del subconsciente toma tiempo, pero cuando se logra la realización, esto es instantáneo. Mientras uno medita, hay momentos en que se experimenta por cortos periodos la realización, ya que ha limpiado esas oscuridades del subconsciente y por unos momentos se ha despejado el subconsciente. Es como las nubes del cielo y el sol que no se puede ver. Sin embargo, hay momentos en que los rayos del sol llegan a la tierra pasando por algunos claros entre las nubes. Lo mismo sucede con la luz radiante del corazón espiritual y las nubes de nuestro subconsciente. Esto queda muy claro con la práctica de meditación. Swami Shivananda decía, 1 gramo de práctica es mejor que toneladas de teoría. Por eso, es necesario practicar la meditación constantemente, persistentemente y pacientemente. Jesús motivaba a sus discípulos a meditar cuando los encontraba durmiendo en el Monte de los Olivos. El Buda decía que la única manera de honrarlo a él era practicando la meditación. Si no, ¿de qué sirve todo el conocimiento si no se pone en la práctica? Como habrán visto, practicando la meditación se han logrado resultados evidentes que demuestran que la mente se purifica y los apegos y aversiones disminuyen, además de sentirnos mucho más livianos, despejados y en paz, en armonía con nosotros mismos. Entonces imaginen 1 mes de práctica de meditación constante o 3 meses. Los resultados son aún mucho más asombrosos. ¿Qué mejor motivación que los propios resultados que uno logra? De hecho, los resultados que se van logrando en la meditación son ideales para poder mantener el entusiasmo y seguir meditando cuando empiezan a salir oscuridades mucho más complejas y más profundas del subconsciente. De otra manera no sería posible. Uno va adoptando ese amor puro de Dios y con ese mismo amor uno va trabajando en su meditación. Santa Teresa de Ávila, en su libro El castillo interno, describe su camino espiritual como entrando a un castillo, donde pasa por varias habitaciones, terminando en unicidad con Dios. Dice que uno ama a Dios con un amor que no es de uno, sino con un amor que es divino. Como consecuencia de llegar a ser más transparente, una energía universal fluye a través mío. Ramakrishna decía que el rey
envía a sus sirvientes con todo lo necesario para ser bien atendido de acuerdo a su rango cuando viajaba a algún lugar. Lo mismo sucede cuando Dios viene a manifestarse a nosotros. Primero envía estados internos de éxtasis, de amor, antes de manifestarse a través nuestro. Si se dan cuenta, con lo que dice Santa Teresa de Ávila y Ramakrishna, es una forma diferente de pensar. Queda mucho más claro esto de la meditación del corazón espiritual. Patanjali era un yogi muy famoso en India y existe un libro llamado El Yoga de Patanjali, donde explica muchos temas sobre la meditación, entre muchas otras cosas. En los sutras, que son capítulos, en los sutras 43 y 44, dice que el meditador llega a estar libre de la dualidad. Habla de soma asana, que significa misma esencia, es decir, que nuestro cuerpo físico debería resonar con el espíritu de uno. Se define como somatización del espíritu. Habla de samarrasa, un cuerpo lleno de luz y belleza pura, libre de oscuridades, donde no hay tensión de ningún tipo en su cuerpo. No hay dolores en la meditación. Ya el subconsciente ha sido totalmente purificado. Patanjali también dice en los sutras 8 y 9 que la transformación de las sensaciones físicas crea tendencias subconscientes de cesación que van a disolver todos los otros problemas del subconsciente. En otras palabras, con la práctica de la meditación estamos liberándonos de oscuridades del subconsciente, pero también, además, estamos creando una nueva tendencia o hábito, el de seguir purificándonos. La práctica de meditación inicia siempre con la concentración. Se busca que la mente esté focalizada hasta que llega a un punto en que se absorbe en los objetos de observación. Como se ha experimentado el día de ayer y antes de ayer, la mente se pega automáticamente a la sensación como si estuvieran imantados ambos, y en cuestión de segundos de observación, la mente ingresa en la sensación y empieza a apreciar el surgimiento y cesar continuo de las partículas. Segundos después, la cesación se desvanece por completo. Esto es sabiduría verdadera que se logra con la práctica de meditación. Este es un tipo de samadhi o estado de conciencia. Esencialmente, samadhi se refiere al olvido de nuestra personalidad. Estamos presentes sin la interferencia del ego. Dependiendo del tipo de samadhi, vamos teniendo diferentes tipos de experiencias. Por ejemplo, Tolstoy por un buen rato se quedó observando una lagartija que había salido a tomar el sol por la tarde, y en uno de esos momentos, mientras observaba, se dio cuenta de que la lagartija era feliz y él no lo era. En esos momentos se absorbió su mente tanto que pudo sentir la lagartija como si fuera él mismo. Pudo desconectarse de su ego por un breve momento. Hay diferentes longitudes de onda emitidas por el cerebro. Está el estado beta, en el cual estamos conscientes y activos, de 12 a 14 Hz. Está el estado alfa, donde estamos muy relajados, que son de 8 a 12 Hz. Está el estado teta, cuando soñamos, que son de 4 a 8 Hz. Y está el estado delta, de 2 a 4 Hz, que es cuando estamos en un sueño muy profundo. Aquí no hay percepción ni imágenes. Si lográramos estar conscientes en este estado delta, sería Nirvikalpa Samadhi, que es un samadhi al que muchos meditadores aspiran. Eckhart Tolle dice en uno de sus libros, el momento presente es apertura. En él solo hay conciencia en el que samsara y nirvana coexisten juntos. Nirvana engloba samsara, es la totalidad de la conciencia. Samsara solamente es un estado de olvido, simplemente la sombra de nirvana. Por eso se dice que solo tenemos que recordar quiénes somos realmente. Claro que no intelectualmente, tiene que ser de manera práctica, experiencial. Y solo con la meditación se puede lograr esto. Un monje que está a la orilla del río le grita a otro monje que está al otro lado del río. ¿Cómo puedo llegar al otro lado del río?, le pregunta. El otro monje que estaba al otro lado del río le responde, ya estás al otro lado del río. Esto
quiere decir que ya estamos en la divinidad, solo hay que reconocerla. Ramakrishna decía, cuando te veo a ti, primero veo a Dios en ti y luego te veo a ti. Swami Shivananda en su libro Meditación explica muy bien la práctica de meditación, no solo teoría, que resumiendo, los ingredientes de una buena meditación son los siguientes. Primero, la cesación del pensamiento ordinario. Una mente que ya encontró un camino espiritual estable, una mente que está lista para liberarse de problemas y simplificar su existencia. Esto no es fácil, hay muchos patrones negativos del subconsciente que salen a flote y tratarán de sabotear este proceso. Segundo ingrediente es interiorización de la energía de los sentidos hacia el corazón espiritual, que no significa inhibir los sentidos o reprimirlos, sino más bien focalizar la atención de nuestra mente en otra dimensión, la dimensión de nuestro corazón espiritual. Esto se denomina Pratyahara en el Yoga Sutra de Patanjali, que es el reconocimiento de la realidad suprema. En la práctica, entonces, estamos oliendo, viendo, tocando, sintiendo, degustando, oyendo con el corazón espiritual. A medida que practicamos esto, el centro de gravedad baja de la cabeza hacia el área del pecho. Santa Teresa de Ávila lo describe como las abejitas que van de regreso al panal donde se encuentra la reina. Bien, el tercer ingrediente que dice Swami Shivananda es la sublimación de todas estas energías en amor, en aspiración espiritual. Una emoción sin ningún apego o aversión. Esto es un proceso alquímico. Por ejemplo, se habrán dado cuenta que Jesús es representado con el corazón en su pecho en llamas, rodeado de espinos. ¿Qué significa? Que llevamos todo como combustible hacia el corazón espiritual y sacrificamos todo para entregarlo a Dios en nuestro corazón. El corazón de la Madre María está rodeado de lirios, que denotan una conexión de pureza del corazón. El corazón es pureza y ha traído salvación. Rumi decía que si tú avanzas un paso hacia Dios, entonces Dios dará 100 pasos hacia ti. Entonces hay que aprovechar lo que queda de nuestras vidas para dedicarnos a la vida espiritual. Dios nos está apoyando. Meditemos en el corazón espiritual. El último ingrediente que dice Swami Shivananda es rendirse o entregarse o dejarse adentrar en la conciencia pura de Dios. Dejar de ser uno para ser la conciencia pura. El entregarnos nos ayuda a ir más allá del ego y a experimentar la infinidad. No podríamos saber qué es el amor si no aprendemos a entregarnos. Cuando meditamos estamos ingresando en un camino interior desconocido para nuestro ego, donde tenemos que dejar atrás las creencias y patrones de pensamientos obsoletos para seguir avanzando hacia lo nuevo y adoptar otras creencias. En cierta forma es una muerte simbólica del ego. Poco a poco va muriendo para dar lugar a algo nuevo. Mucha gente se dedica a la espiritualidad porque está de moda, especialmente en esta época, pero en realidad no están interesados en la espiritualidad, sino más bien ser parte de la tendencia de la sociedad. Pero siempre les vendrá un momento en que se verá un cambio irreversible y poco a poco empezarán a interesarse verdaderamente en un camino espiritual de introspección. Rumi dijo una vez, oh, Dios, te he visto por solo 5 minutos y tú me has hecho tu esclavo por el resto de mi vida. El ego se rinde o entrega con todas sus capas de apegos y aversiones ante Dios. Solo queda la conciencia pura. Hay diferentes formas de rendirse o entregarse. Por ejemplo, al compartir una última manzana que en lugar de darnos el placer de comerla, nos dará la satisfacción de haberla compartido. Sacrificar significa volver sagrado algo. Cuando uno se sacrifica con una intención pura, está generando mucha satisfacción. Siempre la mente y el cuerpo están pidiendo la atención de uno y cuando meditamos estamos sacrificando nuestra mente y cuerpo para ir más allá de ellos. Pero para ir más allá de ellos hay que dejarlos en perfecto orden, hay que sanarlos. Hay que rendirse o entregarse con una intención pura, con sinceridad.
De esta manera viene una autenticidad en nuestro ser. Sabemos cuándo somos verdaderos para con nosotros mismos. No se puede falsamente meditar hasta que se logre. Uno puede estar sentado, soñando, despierto por días y no lograr resultados. Solo la verdad puede revelar la verdad. Si uno es verdadero con uno mismo en su meditación, tendrá muy buenos resultados. De igual manera, solo el amor puede revelar el amor. En otras palabras, hay que meditar en el corazón espiritual y empaparse del amor verdadero de Dios para poder revelar la magnificencia del amor de Dios a través de uno. En la medida que practicamos meditación, nos volvemos más transparentes, más auténticos con nosotros mismos. Nuestras acciones son impecables, libres de apegos y aversiones. Ya no estamos actuando condicionados por creencias negativas del subconsciente. Estamos dejando que el silencio de nuestra meditación vaya purificando nuestra mente y nuestro cuerpo. Nos entregamos al momento presente, conscientes, momento a momento, sin juicios de valor, sin proyecciones mentales, sin apegos, sin aversiones. Alguien decía, el silencio es el idioma que habla Dios. Todo lo demás son malas traducciones. El sufi Abil Kair decía que en la meditación hay que dejar todas las preocupaciones atrás. Y la más grande de todas eres tú mismo. La consagración es también entregarse o rendirse. Estamos ofreciendo los frutos de este retiro para compartirlo con otras personas. Hemos hecho el retiro para beneficio de todos los seres. Todos los días damos gracias y consagramos los resultados de este día. Esto lo hacemos desde el corazón para establecer una intención pura. Cada momento que pasa uno escoge el estar consciente o no. Todos los días nos consagramos. La Madre Teresa y San Francisco de Asís todos los días consagraban orando por la fe de todos. La meditación, cuando se practica correctamente, nos va acrecentando la fe, esa convicción que tenemos de la misma técnica de meditación y del hecho de que somos portadores de la luz de Dios. La pureza de nuestro corazón espiritual se manifiesta a través nuestro con un comportamiento íntegro. Así también ya podremos distinguir la divinidad en todos los seres y objetos. A medida que practicamos la meditación, nos daremos cuenta que somos uno con todo. Es un cambio de forma de ver la vida. Santa Caterina de Siena, en Italia, tuvo la convicción de que Jesús vino y le tomó su corazón y luego volvió y le puso el corazón de él. Fue maravilloso, dice ella. San Agustín dijo, Dios, te siento a ti más íntimo que a mí mismo. En el Corán se dice, el reino de los cielos está dentro. La tierra y el cielo no me contienen, solo el corazón de mi devoto. Bien, es importante que integren la vida diaria a su camino espiritual y no al revés. Aquí es importante entender que hay que ser prácticos llevando una vida simple en la medida de lo posible. No complicarse la vida pensando que ahora que estamos en el camino espiritual tendremos que vivir como santos, lo cual implica cambiar nuestro comportamiento de la noche a la mañana, de acuerdo a este nuevo código moral que nos estamos imponiendo. Más bien lo que hay que hacer es reconocer mi situación actual, tener fe y determinación firmes para seguir practicando la meditación al menos media hora por la mañana y media hora por la noche. También es bueno seguir practicando enfocándose en la respiración en la zona de la nariz, cuando se pueda en el día. Esto ayuda mucho a calmar la mente y además a mantener una buena concentración durante el día. Les ayudará en todas las actividades, no solo en la meditación. Al finalizar cada media hora de meditación, pueden enfocarse en la zona del pecho para conectarse con el corazón espiritual y luego seguir con las actividades que tengan. Recuerden que la práctica constante genera los hábitos. Bien, con esto terminamos la charla sobre el corazón espiritual. Aprovechen, tomen conciencia, sigan practicando la meditación cuando puedan. Traten de conectarse con el corazón espiritual en el pecho. Mediten, practiquen,
Compartan este conocimiento con sus seres queridos, con sus amistades. Si pueden enseñarles, enséñenles. Incluso cuando están enseñando a otras personas, están practicando, están trayendo más luz en sus cuerpos. Sigan meditando, sigan haciendo las prácticas.